Muy buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Contratación Estatal, Fundamentos, Estrategias y Herramientas para la Gestión, cuarta sesión. Modificaciones contractuales y liquidación, límites, procedimientos y requisitos formales. Es un gusto darles la bienvenida a esta conferencia en la que abordaremos un tema de especial relevancia para la gestión contractual de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el formato de modificaciones y el trámite de liquidación de contratos. Si bien el marco jurídico de la contratación pública en Colombia está definido por normas como la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, es igualmente importante comprender cómo estos lineamientos se materializan al interior de nuestra entidad. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dadas sus particularidades orgánicas y funcionales, ha diseñado procedimientos internos que permiten garantizar no solo el cumplimiento de la ley, sino también la eficiencia administrativa, la trazabilidad y la transparencia en la gestión contractual. Hoy revisaremos precisamente esos aspectos internos, cómo se diligencia y utiliza el formato de modificaciones contractuales, así como el trámite específico que se sigue para la liquidación de contratos. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora Marta Liliana Gómez Triana, directora administrativa, División de Contratos de la Unidad de Compras Públicas, abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de posgrado a nivel de especialización y maestría, con amplia experiencia en el sector público. Ha ejercido como asesora jurídica para destacadas empresas del sector privado en materia de derecho comercial, laboral y contractual. En el sector público ha desarrollado su trayectoria en áreas como el derecho de la seguridad social y compras públicas. Cuenta con más de 8 años de vinculación a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, donde ha ejercido cargos directivos en la Unidad de Asistencia Legal y desde su creación en el año 2020 en la Unidad de Compras Públicas. Doctora Marta Liliana, bienvenida. Es un gusto tenerla con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, José Camilo, por esa presentación. Igualmente, un agradecimiento tanto al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a todos quienes se han conectado a esta breve charla. Para el desarrollo de la misma, me voy a permitir compartir mi pantalla con una presentación para facilitar el entendimiento del tema. Como bien decía José Camilo, el día de hoy vamos a tratar el tema de modificaciones contractuales y liquidación, límites, procedimientos y requisitos formales. Pues este tema resulta bastante amplio, ha tenido un gran desarrollo jurisprudencial, igualmente la doctrina se ha pronunciado sobre él, pero pues dadas las limitaciones y el fundamento de esta charla, pues nos vamos a limitar únicamente a lo que son el formato que fue creado por la División de Contratos para el uso de las diferentes unidades que conforman la Dirección Ejecutiva para el tema de las modificaciones contractuales, y en cuanto a la liquidación vamos a presentar el procedimiento que se sigue internamente para adelantar la liquidación bilateral y unilateral. Bueno, entrando ahí en el tema, lo primero son las modificaciones contractuales. Es importante pues dar unas generalidades o lo que yo he denominado unas restricciones jurídicas para poder realizar una modificación contractual. Lo primero que hay que tener en cuenta es que toda modificación contractual tiene que tener un propósito. ¿Esto qué significa? Que la finalidad de una modificación contractual es garantizar el cumplimiento efectivo y total del objeto contractual que se ha pactado desde la celebración del contrato. No puede exceder, por tanto, este límite. Lo segundo es que la necesidad de la modificación tiene que estar suficientemente justificada. Debe encontrarse debidamente soportado las razones o aquellas circunstancias extraordinarias sobrevinientes que se presentaron con posterioridad a la celebración del contrato o a modificaciones anteriores y que hacen necesario que en el momento en que se pretende solicitar la modificación, esta resulte necesaria y conveniente para la ejecución contractual.
Otro punto a tener en cuenta es que la entidad debe contar con la disponibilidad presupuestal. Al igual que cuando se celebra el contrato, una entidad debe contar con los recursos reservados que le permitan respaldar los pagos que debe hacer al contratista. Lo siguiente a tener en cuenta es que una modificación debe contar con las autorizaciones previas, aquellas aprobaciones de los órganos competentes que sean necesarias para poder realizar la modificación. Puede ser la Junta de Contratación o la Sala del Consejo Superior, de acuerdo con la cuantía. Tener en cuenta que hay algunos aspectos que resultan totalmente inalterables a través de una modificación. Estos son el objeto del contrato y la tipología del mismo, ya que si se pretende a través de una modificación ampliar, sustituir o cambiar ese objeto del contrato, no nos encontraríamos frente a una modificación contractual, sino que estaríamos ante una sustitución del contrato, un contrato nuevo que se estaría celebrando sin cumplir con los requisitos que establece la ley para ello. Igualmente hay una limitación temporal y es que el contrato tiene que estar en ejecución, ya que a través de una modificación no se pueden revivir contratos cuyo término se haya terminado por cualquier causa. Y otro punto muy importante a tener en cuenta es lo establecido por la Ley 80 de 1993 en cuanto a la cuantía de las adiciones. El artículo 40, en particular su parágrafo, nos indica que una modificación no puede superar el 50% del valor inicial del contrato. Sin embargo, la Ley 1474 de 2011 hace una excepción a esta limitación tratándose de contratos de interventoría y nos enseña que la interventoría puede ser prorrogada por el mismo tiempo en que fue prorrogado o ampliado el plazo del contrato sobre el cual ejerce control y vigilancia, sin tener en cuenta la restricción del 50% que se ha hecho referencia, establecida en la Ley 80 de 1993. Entrando en materia y en cuanto al formato de solicitud, que como les mencioné fue creado dentro de la Dirección Ejecutiva por la División de Contratos, aquí se muestra una imagen de cómo se encabeza este formato. Lo primero que se pretende es que se indique qué tipo de modificación se quiere que sea realizada. Las más usuales, las más comunes, son la adición. En este caso, se van a incluir nuevos recursos al contrato, la prórroga, se va a ampliar el plazo de ejecución y las demás modificaciones menos comunes se han clasificado como un otro sí. Entre ellas encontramos, por ejemplo, la cesión de posición contractual, una sustitución de recursos, entre otras que pueden ser realizadas o cualquier cambio que puede ser realizado respecto de las condiciones pactadas del contrato que, como ya indiqué, pues no puede afectar aspectos sustanciales del mismo. Igualmente, con este formato se pretende que lo primero sea identificar el contrato sobre el cual va a requerir la modificación, con datos muy generales, el número del contrato, los datos del contratista y cuál es su objeto. Luego, en el formato se comienza a dar un contexto general del contrato. Entonces, lo primero son datos generales, igualmente, como son la fecha de suscripción, la fecha de inicio del contrato, su plazo inicial, fecha de terminación, si ya ha tenido prórrogas con anterioridad, si ha sido objeto de suspensión y cuál es la fecha de terminación. Este último dato, pues para vigilar que efectivamente se trate de un contrato que se encuentra en etapa de ejecución, que como ya mencioné, pues no puede a través de una modificación revivirse un contrato. La solicitud de modificación, dar un contexto temporal de lo que ha ocurrido durante la ejecución del mismo. Luego tenemos que resulta importante incluir los datos financieros del contrato. Estos son sus valores iniciales, el valor total de las adiciones que hayan sido efectuadas, dato importante para revisar el límite del 50% que se mencionó anteriormente. Tenemos que también se puede indicar el valor total del contrato, el valor que ha sido ejecutado a la fecha en que se solicita o la fecha más cercana a la solicitud de modificación, el valor que aún se encuentra sin ejecutar, el porcentaje de ejecución física, porcentaje de ejecución financiera. Estos datos también nos permiten verificar que a través de una solicitud de modificación no se pretenda sanear un posible incumplimiento del contratista, sino que realmente se esté realizando un cambio que resulte necesario para cumplir el objeto del contrato y poder satisfacer,
que permita una modificación que permita realizar cambios que faciliten la ejecución del contrato y cumplir el objeto y satisfacer la necesidad que se pretendía con su celebración. Ya entrando en aspectos sustanciales de la solicitud, tenemos como primer aspecto la descripción de la necesidad de la modificación. En este punto, lo que se pretende es que el supervisor, el coordinador, quien está diligenciando este formato de solicitud como servidor de la entidad, haga una relación de aquellas circunstancias que generan la necesidad de la modificación. En ningún momento se pretende que se haga un recuento de la totalidad de la ejecución o se haga nuevamente una reiteración de la necesidad que llevó a la celebración del contrato, porque esa es una necesidad que ya se encontraría satisfecha con la celebración del contrato, sino que debe centrarse en la necesidad de la modificación. Como digo, las circunstancias, esas causas reales, ciertas, que hacen necesario que se modifique el contrato y lo que había sido planeado inicialmente. El siguiente punto es la solicitud o aceptación del contratista. Tengas en cuenta que una modificación es un acuerdo bilateral entre contratista y contratante. Por tanto, es importante conocer la posición del contratista frente a esas circunstancias que se están presentando, conocer cuáles son las causales que él considera pueden llevar a una modificación para poder entrar a analizarlas. Si se trata de una adición o la inclusión de actividades o ítems nuevos, es importante conocer la propuesta económica del contratista. Esto con el fin de poder verificar si son valores que se ajustan a lo previsto inicialmente en la oferta presentada por el contratista antes oferente, o si estos valores son realmente justos y se ajustan a lo que está en el mercado en ese momento. Luego tenemos que debe ser incluido el concepto favorable de la interventoría o el concepto del supervisor técnico. Muchas veces las modificaciones responden a aspectos técnicos, entonces si se tiene una interventoría o si la supervisión se encuentra compartida con una supervisión técnica, es importante conocer ese concepto causal de modificación del contrato. Luego, tenemos que se debe incluir la justificación del supervisor o coordinador del proyecto. El siguiente aspecto a tener en cuenta es la justificación del supervisor o coordinador del proyecto. Aquí lo que se espera es que cualquiera de estos dos actores contractuales como servidores de la entidad hagan una revisión tanto de las circunstancias que fueron argumentadas por el contratista, como de aquellas que en caso de que haya supervisor técnico o haya una interventoría, se haga esa revisión de los argumentos técnicos que fueron expuestos también por estos actores contractuales para determinar si las encuentra debidamente justificadas desde su experticia. Igualmente, se espera que haga una revisión en caso de actividades nuevas de los valores que están siendo solicitados sean reconocidos por parte del contratista en el evento de que se apruebe la modificación y ejecute dichos ítems, y también que haga una revisión de los plazos por los cuales se pretende sea prorrogado el contrato con el fin de verificar si estos plazos son suficientes y si resultan ajustados para culminar la ejecución del contrato. Y así, pues, dado el caso, evitar posteriores prórrogas basados en las mismas razones. Otro punto, tratándose particularmente de adiciones, es establecer cuál va a ser el valor de la adición y la forma de pago de esa adición. También es importante que se incluya un plan de pagos de todos los valores que aún se adeudan del contrato y del valor de la adición, para así tener claridad y poder hacer una programación presupuestal. El siguiente punto que es importante relacionar en el formato de solicitud es los recursos presupuestales. Como mencioné al inicio, se requiere que una entidad cuente con el respaldo presupuestal cuando pretende adicionar el contrato. Entonces, se debe relacionar los recursos si son de la vigencia en curso, el CDP correspondiente, o si se trata de vigencia futura, la autorización dada para las mismas.
Luego tenemos que, si se trata particularmente de prórrogas, es necesario que se incluya un cronograma donde se establezcan las actividades que se van a desarrollar, los tiempos para ello, con el fin de verificar que si es suficiente el plazo que se está estableciendo para culminar la ejecución del contrato. Muchas veces, pues, este cronograma resulta amplio, entonces se puede incluir un pequeño resumen y se anexa el documento correspondiente. Los dos últimos aspectos en el formato de solicitud que se pide al supervisor o coordinador del proyecto, a la unidad ejecutora que incluya, es un resumen de la solicitud. ¿Esto qué significa? Que claramente se indique las cláusulas que se pretende sean modificadas y en qué consiste esa modificación. Y por último, entonces, una recomendación al ordenador del gasto, del supervisor, del director de unidad, donde indican que la modificación que se pretende resulta pues conveniente para la ejecución del contrato y por ende recomiendan que sea celebrada. Como anexos de este documento y como soporte de todo lo que se ha relacionado en el mismo, debe ser incluida la carta o solicitud del contratista, el certificado de asistencia y representación legal actualizado, lo cual permite verificar que la solicitud y la suscripción posteriormente de la modificación es realizada por quien se encuentra facultado para representar al contratista. También debe anexarse el concepto de la interventoría, ese aval, para verificar que efectivamente el interventor, como encargado de la vigilancia y control del contrato, se encuentra de acuerdo en realizar la modificación, el de la supervisión técnica, el cronograma de ejecución en aquellos eventos que pues sea bastante amplio como mencioné y que no pueda ser incluido dentro del formato de solicitud, el CDP y la autorización de vigencia futuras como respaldo de los recursos que se van a comprometer con la modificación. Y tratándose de actividades nuevas, es importante que se incluyan los APUs, actas de precios negociados y el balance de obra actualizado. Bueno, esto en cuanto pues el formato de solicitud. Pasando al otro punto que nos propuso hoy la capacitación, es la liquidación de contratos. En primer lugar, pues unas generalidades para tener en cuenta y entender lo que es la liquidación de un contrato. La liquidación es una rendición mutua de cuentas que hace el contratista y el contratante que les permite declararse a paz y salvo. Al permitir este paz y salvo, ello genera que las partes tengan una seguridad tanto jurídica y económica sobre el estado en el que quedó el contrato y lleva a que se reduzca la litigiosidad que tiene que afrontar la entidad respecto de aspectos contractuales al haber quedado todos ellos clarificados a través de la liquidación. Igualmente, le permite a la entidad sanear contable y presupuestalmente sus cuentas y es un factor de transparencia en la gestión contractual que desarrolla la entidad. ¿Cuáles son los contratos objeto de liquidación? En estos vamos a, pues, a referirnos ya concretamente a lo que tiene establecido el manual de contratación actualmente vigente, que fue adoptado mediante la resolución 6424 del 3 de junio de 2025. Conforme con este manual, los contratos que son objeto de liquidación son los contratos de tracto sucesivo o aquellos cuya ejecución se prolonga en el tiempo. De allí que, en principio, los contratos de ejecución instantánea y los de prestación de servicios se encuentran excluidos de esa obligatoriedad de ser liquidados conforme con lo establecido también en las normas legales. Los otros contratos que requieren liquidación son aquellos en los cuales se indique que deban ser liquidados y aquellos respecto de los cuales se haya declarado la caducidad, la terminación unilateral o se haya presentado una causal de nulidad absoluta que haya conducido a que el contrato se dé por terminado y por ende sea necesario proceder a su liquidación. Importante, pues, tener en cuenta los requisitos para poder proceder a una liquidación de un contrato.
Lo primero es que la liquidación debe ser efectuada dentro del plazo establecido para la liquidación bilateral o unilateral, ya que si vencen estos plazos, se pierde competencia y no puede ser realizada esta actividad, ya que se estaría viciada por falta de competencia temporal. Otro requisito indispensable para proceder a la liquidación es que las garantías que fueron solicitadas en el contrato deben estar actualizadas. ¿Ello qué significa? Que aquellos amparos que deban estar vigentes o permanecer vigentes con posterioridad a la liquidación del contrato deben encontrarse amparados a la fecha de la liquidación. Por tanto, debe hacerse una revisión de las garantías para verificar que sí cumplan con lo establecido en el contrato. Estos amparos, pues usualmente son el de salarios, tenemos el de estabilidad de la obra, calidad del servicio, calidad de los bienes, como los más usuales que son solicitados y cuyo amparo, su vigencia se prolonga más allá de la liquidación. Los otros dos aspectos a tener en cuenta son el balance financiero. Debe haber una claridad en el estado financiero del contrato, que como ya mencioné, al tratarse de la liquidación de un cruce de cuentas, las partes deben tener claridad en ese aspecto económico. Igualmente, las partes contratante y contratista deben tener claro el estado en que queda el cumplimiento de sus obligaciones y de los objetivos pretendidos con la celebración del contrato. El manual establece también que el acta de liquidación de un contrato debe contener varios aspectos. Estos son, en primer lugar, un estado, resumen y metas alcanzadas con la ejecución del contrato. Lo segundo, la información financiera del contrato, es decir, el valor inicial, las adiciones que haya tenido, el valor total del contrato, si el contrato tuvo anticipo, cómo fue la amortización de ese anticipo, cuál fue el valor pagado y si hay unos saldos no ejecutados. Respecto de este último, en caso de que hayan saldos no ejecutados, deben expresarse las razones por las cuales no se gastaron todos los recursos que habían sido comprometidos dentro del contrato para así la entidad pueda hacer una verificación de su planeación presupuestal. Otro punto que debe ser incluido dentro de la liquidación, dentro del acta de liquidación, es un pronunciamiento sobre el cumplimiento de cada una de las obligaciones y sobre los ítems recibidos. Igualmente, debe dejarse una constancia de los ajustes, revisiones, reconocimientos, acuerdos, conciliaciones y transacciones que permitan a las partes declararse a paz y salvo. También debe hacerse un pronunciamiento sobre obligaciones postventa o obligaciones postcontractuales que deban ser cumplidas con posterioridad a la liquidación del contrato. Llámense estas unos mantenimientos, garantías legales, disposiciones ambientales, entre otras. Y por último, y como había mencionado anteriormente, es importante dejar una constancia del estado de las garantías para verificar que los amparos se ajustan a lo que fue establecido en el contrato y a lo establecido en la ley. Bueno, aquí tenemos entonces lo que es el procedimiento interno establecido en la dirección ejecutiva para realizar la liquidación. Entonces, en primer lugar, tenemos que se reúne el supervisor, el interventor, el contratista y realizan un proyecto de acta de liquidación. Una vez tienen este documento, lo remiten a la unidad de compras públicas con el fin de que se realice un control de legalidad de los datos que han sido relacionados en el proyecto de acta. Cumplida esta actividad, es nuevamente reenviado al supervisor, a la unidad ejecutora del contrato, con el fin de que culmine el trámite de liquidación bilateral en lo relacionado con el contratista mediante la suscripción del anexo, tanto por el contratista, el interventor, el supervisor, si hay cualquiera de estas dos figuras, el director de la unidad ejecutora y el ordenador del gasto.
Una vez se encuentran recaudadas pues todas las firmas, todos los soportes igualmente se encuentran debidamente firmados, el supervisor, la supervisora debe remitir nuevamente todos los documentos a la unidad de compras públicas con el fin de que se proceda a su publicación en SECOP. Si se trata de SECOP 2, se hará la respectiva modificación siguiendo los lineamientos de Colombia Compra Eficiente en sus guías de gestión contractual y se procederá a la suscripción de la modificación y a su publicación, momento en el cual el contrato queda liquidado. De otra parte, si se trata de un contrato que fue celebrado a través de la tienda virtual del Estado colombiano, entonces el supervisor, una vez tiene todos los documentos debidamente firmados y fechados, hará el cargue a través de su usuario en la plataforma de la tienda virtual y una vez se haya realizado esta actividad por el supervisor, debe remitir los documentos correspondientes a la unidad de compras públicas para que reposen en el expediente contractual a cargo de dicha unidad. Bueno, hay eventos en que el contratista no llega a un acuerdo con la entidad o no se presenta para adelantar el trámite de liquidación bilateral. En estos casos, se puede proceder por parte de la entidad a realizar la liquidación unilateral del contrato. En estos eventos, entonces, el supervisor debe realizar la proyección de un acto administrativo para liquidar el contrato. Una vez lo tiene realizado, lo envía a la unidad de compras públicas para que haga una revisión de legalidad de este documento, trámite dentro del cual la unidad de compras públicas envía unas comunicaciones a la unidad de asistencia legal, división de procesos y a la unidad supervisora y al supervisor con verificar que no tengan conocimiento de la existencia de medios de control en ejercicio de las controversias contractuales en las cuales se pretenda la liquidación del contrato, ya que si ello ha ocurrido, pues no podría procederse a la liquidación del contrato por parte de la entidad. Si no existen estos medios de control interpuestos para la liquidación, entonces se procede a terminar la verificación de la legalidad del acto administrativo y una vez ha sido aprobado por parte del director de la unidad de compras públicas, es expedido por el ordenador del gasto, se procede a su notificación y una vez transcurridos los términos de ejecutoria del acto administrativo, el contrato quedaría liquidado. Bueno, finalmente, y como pues dos aspectos para tener en cuenta respecto de los temas que se han tratado es, en primer lugar, tener en cuenta que las modificaciones deben estar suficientemente soportadas y deben responder a circunstancias ciertas y reales acaecidas con posterioridad a la celebración del contrato o a las modificaciones que ya han sido realizadas con anterioridad. Y en cuanto a las liquidaciones, importante tener en cuenta que para que una liquidación de un contrato sea válida, debe haber sido realizada cumpliendo las normas que la regulan, en especial en lo relacionado a los requisitos de su contenido y al cumplimiento de la temporalidad para su realización. Doctora, muchas gracias por su presentación. A continuación pasaremos a la sección de preguntas. ¿Cómo se determina si una adición supera el límite legal del 50% del valor inicial del contrato? Bueno, como mencioné anteriormente, tenemos que el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 es la norma que establece este límite. Esta norma lo que nos indica es que el contrato no puede ser adicionado en más del 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos. Este creo que es el punto que genera un poco de conflicto en su aplicación. Entonces, ¿cómo se aplica? Debemos tomar el valor inicial del contrato que se encuentra en pesos y expresarlo en salarios mínimos. Para ello debemos tener en cuenta el valor del salario mínimo de la vigencia en que fue celebrado el contrato. Con un ejemplo creo que esto se clarifica un poquito. Supongamos que tenemos un contrato que fue celebrado en el año 2024 por un valor de 260 millones. En ese caso, debemos tomar en cuenta
el valor del salario mínimo del año 2024, que era 1.300.000 pesos. Entonces, tomamos el valor de los 260 millones, lo dividimos por el valor del salario mínimo, 1.300.000, y tendríamos que el contrato fue celebrado por una cantidad de 200 salarios mínimos. Como la norma nos indica que solo podemos adicionarlo hasta un tope del 50%, en nuestro ejemplo, diríamos que el contrato puede ser adicionado en 100 salarios mínimos. Si la adición se va a celebrar en el año 2025, esos 100 salarios mínimos debemos convertirlos ahora en pesos, pero en la vigencia en que vamos a celebrar la adición. Entonces, para el año 2025, tenemos que el salario mínimo es de 1.423.500. Entonces, como podemos adicionar el contrato en 100 salarios para convertirlo en pesos conforme con el salario actual, que es de 1.423.500, tendríamos que el contrato podría ser adicionado en una cifra de 142.350.000 pesos. Esto, obviamente, para la aplicación del límite, debe también tenerse en cuenta que si se han realizado adiciones con anterioridad, se debe hacer la misma operación teniendo en cuenta el salario que estaba vigente al momento de la celebración de esas adiciones anteriores y esos salarios comenzar a restarlos de los 100 salarios mínimos que en nuestro ejemplo habíamos dicho que podíamos adicionar el contrato. Y así podemos obtener entonces cuál es el valor hasta el cual a la fecha podemos adicionar un contrato que se encuentre vigente. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Si se requiere incluir ítems no previstos inicialmente en el contrato, ¿es necesario realizar una modificación contractual? Bueno, este es un tema que genera normalmente dudas y discusiones, pero pues una respuesta clara y escueta es sí. Para poder incluir ítems no previstos en un contrato, se requiere realizar una modificación contractual. Obviamente hay que tener en cuenta que estos ítems tienen que ser indispensables para satisfacer la necesidad y no pueden salir del contexto del límite que establece el objeto del contrato. Entonces, ¿cuál es la razón de que la respuesta sea así? Para que la entidad pueda proceder a pagar un ítem que está siendo ejecutado por el contratista y para que éste pueda proceder a ejecutarlo es necesario que se encuentre pactado entre las partes. Y la forma de hacerlo es incluyéndolo en el contrato con las mismas formalidades en que fue suscrito el mismo. Es decir, se requiere que haya un acuerdo entre las partes, que haya sido elevado a escrito y en nuestro caso que haya sido suscrito a través de la plataforma SECOP 2. Entonces, al momento de hacer la modificación, también es importante tener en cuenta que si se tratan de ítems nuevos, debe incluirse su descripción, su valor, la cantidad que se requiere. Y si para su ejecución se requiere un tiempo adicional, hacer de una vez la prórroga. O si se requieren recursos adicionales para cubrir su costo, hacer de una vez la adición de los recursos correspondientes. Gracias, doctora. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo la entidad pierde competencia para liquidar un contrato? Bueno, para hablar de pérdida de competencia, es necesario tener en cuenta que hay 3 formas de liquidar un contrato y que cada una de ellas se encuentra vinculado a un plazo o a un término para realizarlo. Entonces, la primera forma de realizar la liquidación del contrato es la liquidación bilateral. La liquidación bilateral se realiza dentro del plazo que de común acuerdo o convencionalmente las partes han establecido que la van a realizar. Este plazo puede ser establecido de dos formas. La primera es que lo realicen directamente las partes, ya sea a través del pliego de condiciones, el cual es aceptado expresamente por los oferentes al momento de presentar su oferta, o que haya sido pactado expresamente en el contrato. Si las partes no lo han hecho ni en el pliego ni en el contrato, entonces la ley de forma supletiva dice que la liquidación bilateral debe ser realizada dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del contrato.
Si por alguna razón en particular que el contratista no se presentó o no se llegó a un acuerdo, entonces se activa la posibilidad de que la entidad pueda hacer una liquidación unilateral a través de un acto administrativo. Para la liquidación unilateral, la entidad cuenta con un plazo establecido legalmente de 2 meses. Si no se ha realizado ni la liquidación bilateral ni la liquidación unilateral, ya surge la posibilidad de hacer una liquidación judicial, la cual debe ser pretendida dentro del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, que es de 2 años, 24 meses. Entonces, teniendo en cuenta los plazos que he mencionado, si han transcurrido los 4 meses para la bilateral, los 2 meses de la unilateral, los 24 meses de caducidad del medio de control y no ha sido realizada la liquidación bilateral o unilateral, se pierde la competencia para que la entidad pueda realizar la liquidación. Igualmente, el contratista ya no tiene un medio de control a través del cual exigir a la entidad el cumplimiento de alguna obligación o de algún pago que hubiera quedado de pronto pendiente, y la entidad tampoco podría realizar ninguna actuación relacionada con el contrato, ya que el título se extinguió por el transcurso del tiempo. Doctora Marta Liliana, en nombre del Consejo Superior de la Judicatura de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, queremos expresarle todo nuestro agradecimiento por su generosa intervención durante esta actividad académica. Muchas gracias por la oportunidad de dar pues estas pequeñas cápsulas de información del procedimiento que seguimos dentro de la dirección ejecutiva, y pues invitar a todos los asistentes a revisar pues la jurisprudencia del Consejo de Estado, que en estos temas es bastante amplia, los conceptos de Colombia compra eficiente, pues teniendo en cuenta que si bien la actividad contractual es una actividad reglada, igualmente es una actividad dinámica, teniendo en cuenta pues las múltiples necesidades que es necesario satisfacer a través de su ejecución. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán las grabaciones de las videoconferencias que hemos realizado previamente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. Muchas gracias.